Aquí CienciaBit. Hoy os voy a hablar del CO2 o dióxido de carbono. El CO2 o dióxido de carbono es un gas fundamental para la vida. Su molécula está compuesta por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Las plantas, a través de la fotosíntesis, realizan lo que se conoce como fijación del carbono, es decir, que pase de formar parte de un compuesto inorgánico como el CO2 a compuestos orgánicos como los carbohidratos. En la respiración, por el contrario, quemamos o oxidamos los carbohidratos para dar lugar a CO2 y agua. Lo mismo ocurre con la combustión del carbón o de los hidrocarburos, con la diferencia que el carbón, al quemarse, produce simplemente CO2 y los hidrocarburos, como el gas natural o la gasolina, producen CO2 y agua. A continuación vamos a realizar varios experimentos con el CO2. Para hacer este experimento necesitamos un bote de vidrio, una vela. Estas pequeñas funcionan muy bien porque son bajas y anchas, con lo cual se colocan muy fácilmente. Y con un encendedor largo encendemos la vela. Mediante este experimento lo que esperamos es que el CO2 que se produce al arder la cera vaya llenando el recipiente y ahogue la llama. Pero algo está saliendo mal y la llama no se apaga. Por lo tanto, tenemos que intentar extraer alguna conclusión de por qué la llama no se apaga. Si estrechamos la boca, estrechamos la apertura del tubo, vamos a observar qué ocurre ahora. Vemos cómo la llama va perdiendo fuerza y acaba por extinguirse. ¿Por qué con la apertura más cerrada la llama se apaga? A pesar de que el CO2 pesa más que el aire, al estar caliente dentro del bote se producen corrientes de convección, de forma que el aire se renueva. Al estrechar la apertura, lo que conseguimos es reducir las corrientes de convección y el CO2 se acumula en el fondo del bote. Ahora tenemos un vaso en el que vamos a echar un poco de bicarbonato sódico y a continuación le añadimos vinagre. La reacción química desprende CO2. Ahora mismo el vaso está lleno de CO2. Vamos a encender de nuevo la vela, pero esta vez en un recipiente mucho más ancho en comparación con el anterior. Debido a que la apertura del recipiente es muy amplia, la llama no se apagará. Y ahora vamos a verter el CO2, que es un gas invisible, vamos a verterlo sobre este recipiente. Ya ha conseguido extinguir la llama. Ahora vamos a verter el CO2 por esta canaleta. Vamos a llenar esta caja de plástico de CO2 y a continuación intentaremos colocar pompas de jabón flotando, puesto que las pompas de jabón flotarán sobre el CO2, que es más denso que el aire. Ahí hemos conseguido hacer flotar una pompa.
No os perdáis el próximo episodio. Haremos experimentos de cómo detectar el CO2. Nos vemos el lunes en CienciaBit.